El mundo que nos rodea es maravilloso y además inmenso. De él no conocemos todo lo que quisiéramos. Cada día aparece algo nuevo que nos hace asombrarnos y preguntarnos cuántos elementos desconocemos de nuestro planeta. La gran mayoría de estos fenómenos suceden a miles de kilómetros de nosotros y tan solo unos pocos han sido afortunados de haberlos contemplado y haber podido capturarlos, pero es algo que sin duda merece la pena poder disfrutar al menos una vez en la vida. Es una columna de hielo y sal que congela a toda criatura marina que se cruce en su camino. Formalmente se le denomina carambanos submarinos. Tiene aspectos de dedos huesudos y son muy parecidos a las estalactitas. Este carambano de hielo se origina en la superficie del mar y poco a poco va descendiendo hacia las profundidades. El fenómeno sucede solo en las aguas más frías de nuestro planeta, en el océano Antártico y en la estación invernal. Cuando las temperaturas llegan a bajar a los menos 20 grados, estos carambanos se sumergen en las profundidades hasta llegar al lecho marino, donde se propagan congelando a todas las criaturas marinas que se encuentran a su paso. Este asombroso fenómeno se conoce desde 1947 y se da solo en las superficies heladas, ahí donde las capas de sal que se quedan siempre en la superficie terminan hundiéndose poco a poco al ser más pesadas que el resto del agua. En su descenso van adquiriendo esas formas alargadas tan tétricas que los científicos llaman dedos o brazos de la muerte. Van sumergiéndose por la fuerza de su peso y continúan su formación en un proceso que dura entre 5 y 6 horas y que siempre es letal, porque su destino va a ser llegar al suelo y atacar con su mano fría cualquier forma de vida submarina. Los tres soles son una muestra más de lo extraordinaria que es la naturaleza. En el interior de las nubes se encuentran muchos diminutos cristales de hielo. La luz del sol, al chocar con ellos, produce un efecto óptico llamado parhelio, que nos hace pensar que el astro se ha multiplicado. Aunque lo más frecuente es que aparezcan los otros dos soles, a 22 grados de distancia a ambos lados del sol. También pueden aparecer mucho más juntos, formando una especie de triángulo de muy poca altura. A veces van acompañados de lo que se conoce como halos, los cuales recuerdan a los arcoíris que parecen rodear al Sol y se forman de la misma manera. Estos aparecen más en las zonas frías de la Tierra, pero en localidades donde hay invierno y las temperaturas son muy bajas, también podría presentarse este fenómeno. El lago Baikal, situado en la parte sur del este de Siberia, en Rusia, es una increíble maravilla natural. No es solo el lago de agua dulce más antiguo de la Tierra, de unos 20 o 25 millones de años de edad, sino también uno de los mayores y más profundos, albergando una asombrosa quinta parte del agua dulce del planeta. En invierno, el lago se congela durante unos 5 meses, de enero a mayo, pero el agua es tan clara que podemos ver hasta una profundidad de 40 metros desde la superficie. Un fenómeno natural digno de ser fotografiado se produce en un momento muy específico del año. En marzo, el viento, las diferencias de temperatura, las heladas y el sol provocan grietas en la corteza del hielo que forman afloramientos geométricos. Transparentes y brillantes, estas masas de hielo roto de color turquesa parecen fragmentos de vidrio que se elevan hacia el cielo. Son causadas por la lenta y desigual presión de la masa principal de hielo sólido, así como por las variaciones estructurales y de temperatura. Originaria del desierto, principalmente del Sahara, esta roca compuesta por diversas capas de agua, arena y yeso van formando una serie de capas cristalizadas de diversas formas, que unidas entre sí ofrecen el aspecto de una rosa petrificada con una tonalidad que puede ir desde marrón más oscuro hasta el más rojizo o claro llegando al blanco. Podemos encontrar piezas de muy diversas medidas, desde las más diminutas de unos pocos centímetros hasta las más grandes que pueden pesar varios kilos. Esto ocurre a través de un proceso en el cual intervienen por un lado un yacimiento evaporítico profundo, dentro del cual el yeso se mezcla con las aguas subterráneas formando sulfato de calcio. Posteriormente, y mediante la acción del viento, será cuando la rosa del desierto saldrá al exterior. Son un tipo de nube que tiene forma de platillo o lente convergente, que aparecen por lo general en las zonas montañosas.
Son nubes que se forman en la troposfera, es decir, en la más baja de las capas de la atmósfera. Las características que posee esta nube son aquellas de alto cúmulo. A diferencia de los altocúmulos normales, se trata de un tipo estacionario y lenticular. También puede adoptar formas de cirrocúmulo estacionario lenticular o estratocúmulo estacionario lenticular. Estas formaciones dependen de las condiciones ambientales atmosféricas como el régimen de vientos, la presión atmosférica, la humedad ambiental o las temperaturas que haya en dicho momento. El aspecto más característico de estas nubes es que da lugar a impresionantes paisajes y ha sido confundida numerosas veces con avistamientos de ovnis. Las nubes están hechas de gotas de agua, y las nubes perforadas, también conocidas como fall streak, ocurren cuando parte de esa nube se cae, dejando un agujero. Esa abertura en la nube es el resultado de una nevada muy localizada. La única manera de que las gotas de agua puedan formar espontáneamente cristales de hielo es si las temperaturas bajan a menos 40 grados centígrados. Cuando surgen estos huecos, las temperaturas bajan solo en una parte de la nube, formando una tormenta de nieve localizada. Cuando esa nieve cae, deja tras de sí un agujero. La refracción de luz solar por los cristales de hielo causa el arco iris, mientras que la disposición de esos cristales nos da un punto brillante en el medio llamado parahelio. La expansión de aire cuando pasa un avión también puede producir el mismo efecto al enfriar gotas de agua suficientes para formar cristales de hielo. Los pilares son columnas verticales de luz que se pueden observar por encima y debajo del Sol, la Luna o cualquier otro objeto luminoso cuando estas fuentes de luz se encuentran a baja altura. Estos fenómenos de reflexión, junto con las auroras o los círculos parélicos, dieron en la antigüedad origen a muchas leyendas relacionadas con la religión. Estos pilares son visibles cuando la luz se refleja directamente hacia cristales de hielo, ya sea por la luz solar o por fuentes artificiales, como luces de la calle o parques. A pesar de su aspecto de columnas de luz sólidas, el efecto visual es creado por nuestro punto de vista relativo. Es una explosión en el cielo cuyo sonido se genera por un movimiento determinado de gases, que no tiene todavía una explicación científica concreta. El fenómeno ha sido identificado en lugares de Estados Unidos como Florida y Pensilvania, pero también en Australia. Muchas veces se cree que puede haber sido un avión que rompió la barrera del sonido, aunque según páginas de meteorología que estudian fenómenos extraños, se cree que el ruido de explosión surge cuando una capa de aire se calienta más que el resto, y al chocar contra el aire más frío, surge una especie de explosión. La explicación más común suelen ser los meteoritos, que al ingresar a nuestro planeta generan un gran estruendo, el que también se generaría cuando la roca espacial explota en la atmósfera. Una dolina es un tipo especial de depresión geológica característica de los relieves conocidos como kársticos, una forma de relieve generada por la meteorización química de ciertas rocas conformadas por minerales solubles en el agua, tales como la caliza, la aliges y la dolomía. Las aguas superficiales y subterráneas van poco a poco disolviendo la roca. De esta manera se forman galerías y cuevas que conectan ambas aguas. Por hundimiento total se forman cañones y por hundimiento parcial forman las dolinas. Su formación puede ser lenta, debido a la disolución progresiva de la roca, o súbita, debido a un colapso en las cavidades subterráneas. En el segundo de los casos, puede suponer un peligro grave para las construcciones que yacen sobre el terreno afectado. Según investigadores de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, los destellos lumínicos se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca a las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica. Se conocen como luces de terremoto y han sido documentadas desde los años 1600, dice un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos. Estas luces de terremoto se pueden producir antes o durante los movimientos sísmicos. Los rayos más habituales en el cielo son el resultado de una acumulación de carga eléctrica en las nubes, pero los experimentos de laboratorio en la Universidad de Rutgers sugieren que estas luces se originan, en cambio, por el gran aumento de carga eléctrica en el suelo cuando la Tierra se rompe.
Estas cataratas fluyen como sangre de una herida en el glaciar y se encuentran en los valles secos de McMurdo, a un costado del glaciar Taylor, y sus aguas desembocan en el lago Bonney. Este lugar fue hallado en 1911 por el geólogo australiano Thomas Griffith Taylor. Los primeros exploradores que se adentraron en la Antártida creyeron que el tono rojizo se debía a unas algas de ese color, pero esta teoría fue posteriormente descartada. Un equipo financiado por la National Science Foundation fue el que pudo dar con la respuesta. Hace 5 millones de años, los niveles del mar crecieron, inundando así al este de la Antártida, formando un lago de agua salada. Millones de años después se formaron glaciares arriba de este lago, por lo que quedó totalmente separado del resto del continente, lo que significa que el agua de las cataratas de sangre es como una cápsula del tiempo preservada a 400 metros por debajo de la superficie. Pero además de estar separada del resto del continente antártico, esta agua tampoco tiene contacto con la atmósfera, nunca fue tocada por los rayos solares y se encuentra completamente desprovista de oxígeno. También es en extremo rica en hierro, mineral que llegó allí gracias al roce entre los glaciares y la base marina debajo del lago. Cuando el agua salada del lago subglacial se filtra a través de una fisura del glaciar, cae en cascadas por el Taylor hasta el Bonney, rico en hierro. Cuando este líquido entra en contacto con el aire, se oxida, lo que origina su tan extraño color rojo sangre.